Yo creo que se está cumpliendo el objetivo del INAH de generar una reunión tan controvertida y tan apasionante como las que se generan aquí en Colombia. Siempre es un placer enorme estar en Cartagena, siempre es un privilegio participar en este taller regulatorio. La realidad es que Colombia tiene la capacidad de ser uno de los espacios más apasionantes para debatir el mundo digital. Yo siempre digo que Colombia y particularmente Cartagena es el lugar más sexy para debatir la política digital y la regulación. Y esto tiene que ver mucho con la pasión colombiana, la gran anfitrionía que tienen, pero sobre todo por el espacio tan simbólico y tan relevante como lo es Cartagena. Escasas 3 o 4 horas de aquí se encuentra, ayer lo decíamos en la cena que nos ofreció Alay, que este espacio es inevitable en su provocación intelectual porque se encuentra a 3 horas un lugar que vio nacer a García Márquez, que es Aracataca. Y de Aracataca para el mundo, Gabriel García Márquez señaló en su obra más importante, la más conocida, la más visible, pero sobre todo en la primera hoja. En apenas la mitad de la hoja comienza él señalando algo que para mí es un poco el símbolo del debate digital en América Latina, que es cuando García Márquez decía que el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con la mano. Y ese es el mundo digital, por eso existe esta capacidad de vincular con tanta facilidad las nomenclaturas del mundo digital con una apreciación, una perspectiva lírica de la literatura latinoamericana. En el caso de Cartagena, además, se junta un elemento vital que es la capacidad de convocatoria de la CRC. Desde hace 19 años tiene esta posibilidad de invitarnos a todos, tratarnos con generosidad y provocar algo que es muy importante, provocación intelectual y respeto entre nosotros. Desde esa perspectiva, lo que se me invitó a hacer el día de hoy es simplemente poner un poco presentar de manera muy precisa algunas de las consecuencias de esta nueva oleada tecnológica que tenemos hoy en día, pero no solamente del conjunto de tecnologías que nos están llegando, sino de su impacto a lo largo de todo el ecosistema digital y el análisis multidimensional en distintos aspectos que hoy en día son irremediables, que tienen que ver no solo con el orden jurídico, con una dimensión económica, tecnológica, sino también hasta geopolítica. Esta es un poco la idea de este panel. Y la otra, el otro objetivo que nos propuso la CRC es cómo abordar, cómo empezar a tejer una trayectoria latinoamericana dentro de todo este caos. La realidad es que fue apasionante escuchar el panel de FairShare, escuchar 2 visiones defendidas con inteligencia, no solo con pasión, sino con argumentos. El valor de ese debate fue justamente la argumentación que se dio. Y en el caso del panel que continuará en un momento más, tiene que ver con la conversación que tiene que dar como resultado algunos nuevos tejidos para conversar en América Latina y poder construir instituciones, regulación, promover no solamente la conectividad, que ha sido muy debatida aquí en Cartagena, sino también la transformación digital y elementos que tienen que ver con el bienestar digital. Dicho esto, comienzo mi presentación. Inevitable, la materia digital es multidimensional. Un escritor, un filósofo, Jürgen Habermas, decía que en la sociedad existe un nuevo paradigma cuando un hecho en la sociedad tiene la capacidad de alterar, modificar o transformar e impactar el orden jurídico, económico, social y cultural de nuestra civilización. Cuando un hecho social tiene la capacidad de arrasar y de impactar, vuelvo a repetir, en la economía, en el orden jurídico, en la cultura y en nuestra sociedad, estamos ante un nuevo paradigma según Jürgen Habermas. Y es aquí donde empezamos a revisar todas las tecnologías que se nos han presentado y sobre todo las más recientes y disruptivas. Estas tecnologías son la digitalización, nada que no conozca, estoy entre profesionales,
La comunicación móvil, los dispositivos móviles, donde hace más de 30 años, casi 35, comenzó el tema de la comunicación y la portabilidad de la comunicación en todos nosotros. Un viejo escritor francés, Jacques Attali, en 1983 decía que en el futuro existirían dispositivos móviles donde portaríamos nuestra vida, nuestra identidad e incluso hasta nuestra muerte. Buena parte de filosofía alrededor de las reflexiones de Jacques Attali, la comunicación móvil. El Internet, nada que decir, los profesionales acaban de hablar, ya nos hablaron de la arquitectura, Cristian nos explicó muy bien la estructura del Internet. El caso también de la banda ancha, sabrán que como soy mexicano, cuando hablo de la banda ancha no me refiero al grupo norteño de moda, pero no es lo mismo tampoco el Internet que la banda ancha. La convergencia, la capacidad de que toda la información que gira en Internet pudiera presentarse y transportarse en múltiples plataformas. Este fenómeno de la convergencia incluso transformó la cara de todo el sector digital hace escasamente 16, 17 años. El cómputo. El caso de los procesadores, a pesar de que es una industria muy antigua, probablemente una de las más antiguas en el mundo, o la más antigua en el mundo digital, está en un proceso de renacimiento. Esta teoría nunca más presente hoy, este concepto donde cada 2 años el cómputo va a evolucionar y va a poder procesar el doble de datos que tiende a transformar el mundo del cómputo. La ley de Moore es probablemente una de las aseveraciones discursivas en el mundo digital más fatales que tenemos el día de hoy, y estamos en un momento estelar del cómputo y de la industria de los procesadores. El segundo es la nube. La nube ya nuevamente en la arquitectura de Internet, pero en la arquitectura de las redes, acabamos de revisarla, es un elemento fundamental para las redes de nueva generación. El Internet de las cosas, la ciencia de datos, la inteligencia artificial que viene a presentarse con una serie de consideraciones geopolíticas, tecnológicas y de oportunidad para generar bienestar digital. Es probablemente la palabra más mencionada en los últimos 2 años, una palabra que llena de esperanza, pero llena de temores, sobre todo de tipo geopolítico. Y tenemos los conceptos de realidad aumentada, realidad virtual, y de manera muy particular la industria de los satélites, que llega de forma relevante a complementar los temas de conectividad, y la fibra óptica, que adquiere un sentido ya no solamente de identidad y fuerza, sino de poder dentro de la estructura de las redes de telecomunicaciones. Va a sonar de modé presentarles esto, pero ¿por qué estas tecnologías dependen de las redes de telecomunicaciones? Hay historias que desafortunadamente uno tiene que vivirlas de adelante hacia atrás, porque cuando uno las construye de atrás hacia adelante no se comprenden. Pero las redes de telecomunicaciones, de las viejas redes de telecomunicaciones, y digo viejas porque la palabra telecomunicaciones comienza a ser también un poco de modé, comienzan a tener nueva arquitectura y nueva infraestructura tecnológica. Y no me voy a detener a hablar del 1, de 2, sino comienzo un poco con el 3G, que fue la primera tecnología que nos permitió percibir y conocer de cerca el Internet, particularmente la oficina móvil con el BlackBerry. Pero el mundo cambia, y hace un momento Cristian también lo mencionaba, casi todo se encuentra en el mundo de 4G. En el mundo 4G es probablemente el momento más disruptivo de nuestra civilización, y es probablemente el momento en que se construye nuestra sociedad digital tal y como la conocemos. ¿Por qué? Porque todo lo digital destruye fronteras entre todo. Todo lo que pueda ser digital será digital. Y esto sucede desde las materias económicas, las materias jurídicas. Industrias como la radiodifusión y la de los contenidos han venido a romper sus fronteras. La distancia entre las áreas de radiodifusión y las industrias de los contenidos se ha destruido. Es una infraestructura además que evoluciona hacia lo digital. La industria de los fierros, como la conocíamos, es poco a poco la industria de lo digital, pero esto también viene a destruir fronteras entre materias que hasta hace poco se consideraban separadas. Lo TIC, yo soy del sector TIC y yo soy del sector de las telecomunicaciones, y no.
Hoy en día la palabra TIC y telecom vienen a aparecer casi sinónimos, lo TIC es telecom y lo telecom es TIC, pero en el fondo todo es digital. Las fronteras nuevamente se empiezan a colapsar. Antes hablábamos de política de telecomunicaciones, política TIC, y hoy en día en realidad tendríamos que empezar a hablar de política digital. Otro elemento que es fundamental es el área de la regulación del mundo digital. El mundo digital es cada vez más y más complejo. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de la UNAM, estudié la materia separada de Derecho de las Telecomunicaciones, la materia de Derecho Informático, comenzaba apenas a esbozarse la idea de privacidad y no podríamos ni siquiera imaginar la materia de derechos digitales. La propiedad intelectual estaba orientada básicamente a patentes de tipo industrial, no en el mundo digital ni protegidas por derechos de autor. Pero hoy en día empezamos a hablar de materias como una nueva generación de derechos constitucionales, algo que incluso yo denomino constitucionalismo digital. Tenemos un área de protección al consumidor digital, derecho informático, derechos digitales, la ley de mercados y servicios digitales que ahora Europa acaba de lanzar. Tenemos ahora también regulación en el mundo de la inteligencia artificial. Cada territorio, de acuerdo a su vocación jurídica, tiene regulación en esta materia. Europa tiene una, Estados Unidos tiene también la suya, e incluso Asia en distintos países y por supuesto China lo mismo. Tenemos regulación en materia de competencia económica, propiedad intelectual y el área de privacidad. Muchísimas materias jurídicas que involucran la regulación del mundo digital. Hay por eso hoy en día con algunos colegas empezamos a hablar de algo que podríamos denominar derecho digital. La doctora en Derecho y presidenta de URSEC, yo sé que le gusta la materia, es especialista como jurista particularmente de esta materia y comprendemos la interdisciplinariedad de todas estas áreas. Pero, ¿qué pasa con las tecnologías digitales? Tienen una sola función. Las tecnologías digitales, lo que antes se conocía como telecom y las tecnologías, las TIC, ahora en el mundo digital, tienen una sola función, que es denunciar ineficiencias en las cadenas de valor. Todo lo que no sirva lo denuncian, lo gritan, lo aborrecen. Todo aquello que pueda ser mejorado en el mundo digital, en la sociedad, incluidos nuevos modelos de negocio, pero incluso hasta en políticas públicas, es denunciado por las tecnologías digitales. Todo lo que pueda ser digital será digital, incluidas las cadenas de valor de los negocios y de la política pública. Por eso es que hoy en día en nuestras casas seguramente primos, hermanos, esposas y esposos que pertenecen a otra época, seguimos guardando con nostalgia y fetichismo los Blu-rays, los DVDs, los discos y los libros, pero muy probablemente a las nuevas generaciones no les importe mantener sus casas, no las quieren transformar en bodegas de productos que ya no existen. El mundo entonces de la tecnología tiene esta función, denunciar ineficiencias en las cadenas de valor. Yo siempre digo que el mundo, por ejemplo, de la música, donde alguna época participé, era terrible, porque el costo de un CD no era el costo del producto ni de la música, era el costo de la grabación, del diseño gráfico, del transporte, de guardar en caja, de multiplicar el disco, de transportarlo, de llevarlo a lo más lejos de Colombia o de América Latina, y el costo, y después sacar los productos en las tiendas, exhibirlos, poner promotoría, y todo eso hoy en día, en el caso de la música, queda resuelto cuando un joven de 14 años graba un disco o música en su casa, hace un contrato con Spotify, lo coloca en su computadora y se ahorra 40 pasos de costos en la cadena de valor. Esto es más o menos el tipo de ineficiencias que denuncian las tecnologías digitales hoy en día. Pero hablando y siguiendo el guión de Cristian cuando decía que todo estaba en 4G, es cierto. Los economistas, que aquí hay muchos, no me dejarán mentir, sobre todo mi querido amigo Sebastián Cabello, que es un economista muy destacado, tenemos externalidades. El mundo 4G generó cosas que no esperábamos y que surgieron de repente. Primero, creó una sociedad de innovación constante. En la historia de la civilización jamás
las oficinas de patentes y de derechos de autor, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, jamás había recibido tal cantidad de solicitudes de protección de propiedad intelectual. Una sociedad conectada, un individuo conectado, una persona conectada, está en un proceso de creatividad constante. Es una primera externalidad. La segunda es que las redes son mercados. Las redes de telecomunicaciones dejaron de ser redes de telecomunicaciones para transformarse en mercados. Y algo que han mencionado a lo largo de toda la mañana es que estos mercados se vuelven globales, inevitablemente. Esta es otra externalidad. La idea de los mercados locales quedó totalmente sepultada con el mundo 4G. La otra es que se crean cosas que no existían. Nace la era del acceso. Un joven que pueda acompañarlos a ustedes en este instante, muy probablemente no le importe ni le interese ser propietario de un automóvil, lo que le interesa es el acceso al transporte. Mi hija no tiene la menor intención de comprar, como les decía, un libro, ni un disco, un libro, tiene su Kindle, le interesa tener Spotify, Tidal, Rhapsody, Apple Music, Qobuz, Tidal, cualquiera de estas plataformas musicales, y ya no hablemos de los enormes catálogos de contenidos de las plataformas de video. La era del acceso es una era donde todo se desmaterializa y entonces las redes se transforman, como lo platicábamos, en mercados. Todo es digital y nace también la economía colaborativa. Alguien en un barrio muy pobre de cualquier lugar de América Latina, que tiene una bicicleta, que tiene una patineta, que tiene tenis, que tiene zapatos, se contrata con una aplicación cualquiera de estas, en el caso de Colombia con Rappi podríamos decir, y automáticamente entra en un proceso donde, intermediado con una plataforma, se habilita para trabajar, encuentra una economía en el barrio, dinamiza la economía de barrio y la economía colaborativa nace y se materializa como una externalidad del mundo 4G. Otro es, bueno, los costos marginales cero que tiene el mundo digital, pero aquí viene algo que desde la mañana también se ha venido hablando. Existe una tensión entre lo jurídico y la materia económica. Hay una tensión inevitable entre las viejas formas jurídicas de una sociedad industrial con los nuevos modelos de negocio de una sociedad digital. La sociedad industrial existe, el marco jurídico de una sociedad industrial es una realidad. Y a la hora de enfrentarse a nuevos modelos de negocio, todo comienza a crepitar, comienza a tronar, empiezan a sentirse las distintas fuerzas vivas de vieja regulación con nuevos modelos creativos que tiene nuestra sociedad digital. Viejas estructuras industriales se presentan de manera informal, inevitable, en contra de una sociedad digital. Y bueno, ya lo mencionaba, colapsan también fronteras entre materias jurídicas. Pero viene otro elemento adicional, una permanente tensión entre los derechos humanos y la competencia económica. Recuerdo que el primer año de la pandemia, la SuperSIC emitió una resolución en contra de Uber, aquí en Colombia, por medio de la cual se notificó a los operadores de telecomunicaciones que tenían que sacarlos de Internet. Eventualmente eso se solucionó, pero quiere decir entonces que una resolución en materia de competencia económica se pone en tensión con el derecho de acceso a Internet y el derecho de acceso a Internet como habilitador del derecho a la movilidad y el derecho a la movilidad como habilitador del derecho de acceso a la educación y a la cultura. Y empezamos a ver entonces estos momentos de tensión entre decisiones de competencia económica y derechos humanos. Entonces hay un conflicto en la interpretación de los derechos humanos y las libertades en materia de información. Todos los derechos humanos habilitados en el mundo de Internet, y ya hablaremos rápidamente de esto en la siguiente lámina, comienzan a tener distintas interpretaciones. Los derechos humanos en el mundo de Internet comienzan a tener algo que se denomina polisemia, distintas interpretaciones. Palabras como la libertad de expresión se pueden entender totalmente distinto en Estados Unidos, pero incluso dentro de Estados Unidos en distintos estados como Florida o Los Ángeles, o en Europa o en distintos países de América Latina como Brasil, ahora con X, en México, Colombia o Centroamérica. Empieza a existir una polisemia que se manifiesta en el ejercicio del derecho de acceso a Internet.
poco es la era del acceso y la economía colaborativa, es uno de los hijos del 4G, y por supuesto del mundo 5G, no se asusten, no voy a explicar más de esto, pero lo único que es un poco el resumen, porque en el mundo 5G también estamos hablando de nueva infraestructura. Es un mundo complejo porque el mundo 5G ya no es solamente móvil, es un ecosistema de infraestructura end-to-end donde hay fibra óptica, todo está cloudificado, edge computing, Wi-Fi 6, las redes tradicionales de movilidad, y entonces necesitamos 10 veces más de inversión en espectro y aparte más inversión en infraestructura. Es un mundo complejo que también necesita ser rentable, es parte del debate de lo que hemos tenido en la mañana. Por lo tanto, estamos viendo esta ambivalencia en la conversación donde por un lado el mundo del Internet tiene una estructura muy clara y muy precisa, y hay realidades también que son ciertas acerca de lo robusto, lo complejo para financiar el mundo de la infraestructura 5G. En el 2012, por cierto, promovido por Colombia, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. Esto me parece absolutamente sensacional. Más de 15 países en América Latina se adhirieron a este criterio, pero entonces va cambiando todo. Yo le quiero agregar a esto un elemento adicional: los derechos humanos habilitados en el mundo de Internet. Para los que son abogados, pero para los que no también se los explico muy rápidamente, los derechos humanos o los derechos fundamentales son indivisibles. Son universales, por supuesto, en principio, pero vamos a ver que no siempre se comprende lo mismo. Son universales, son indivisibles, interdependientes y programáticos. ¿Quiere decir que el derecho a la salud es superior al derecho a la educación? No. ¿El derecho a la educación es superior al derecho a las lenguas indígenas? No. ¿O al derecho de acceso a la cultura? No. Todos los derechos fundamentales tienen el mismo carácter de habilitador entre ellos, son indivisibles e interdependientes. Pero lo que sucede en este momento es fantástico. El Internet, al ser un derecho fundamental, el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, es la gran puerta para habilitar todos los derechos humanos en el mundo digital. Surge algo que me parece absolutamente fascinante. Surge la persona digital. ¿Y qué es la persona digital? El tiempo que en las culturas latinoamericanas siempre está tan presente, en las culturas incas, quechuas, aztecas, mayas, olmecas, es fundamental la palabra tiempo. Siempre conectado. Una persona digital siempre tiene que estar conectada. Dos, ¿dónde? En todas partes. En todas partes. Esto ya es un reto económico, tiene atrás implicaciones de tipo económico terribles. ¿Y para qué vamos a estar conectados siempre en todas partes? Para habilitar nuestros derechos fundamentales, para generar innovación y creatividad y tener acceso a la economía digital. Surge entonces también el Estado digital, donde por un lado tiene que ver con la democracia, porque una sociedad conectada permite habilitar la pluralidad, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la transparencia, el acceso a la información pública, el voto digital, los datos abiertos, pero también nos permite habilitar todos los demás derechos fundamentales: la libertad de prensa, la educación, el derecho de acceso a la cultura, la justicia. Y por supuesto está el elemento económico, surge el comercio digital, la inclusión financiera, la competitividad, la innovación, los mercados, el acceso a los mercados globales, todo es y gobierno digital con todos sus detalles. Esto es un poco la idea del Estado digital, donde realmente se está construyendo en este instante. Por lo tanto, la afirmación es sólida y es contundente. No hay herramienta más poderosa de transformación social, económica, cultural y jurídica que el Internet, la tecnología digital y los servicios que viajan en la infraestructura digital. Son el gran igualador de nuestra civilización. Y surgen elementos nuevos de política pública en un sistema constitucional garantista, una forma para poder garantizar los derechos fundamentales en el mundo digital. Es nueva política pública que no existía, política digital para la industria, política digital para puertos, política digital para la educación, para la salud, para el campo, incluso para acceso a zonas arqueológicas, a la cultura. Pero hay algo adicional, y con esto comienzo ya con el cierre de mi presentación. América Latina pertenece al mundo, ya vimos que el mundo digital es global,
Y todas estas tecnologías que acabamos de ver, incluidas las más recientes como la inteligencia artificial, el satélite, el uso masivo de la fibra óptica también, la nueva infraestructura 5G, que también es una de las más afectadas en este instante, tienen que ver con algo que es el mundo de la geopolítica. En el mundo de la geopolítica, Europa busca regular a partir de una comprensión de los derechos humanos y valores democráticos compartidos en Occidente. Europa sostiene que para regular el mundo digital en todos sus marcos legales hay un valor en común con todos nosotros. En Occidente, Europa dice, hay valores comunes que compartimos como la democracia y los derechos humanos. Estados Unidos trabaja mucho en el mercado y la innovación permanente. Y China es un capitalismo de Estado con valores culturales e históricos muy propios de su cultura, incluso distintos a Occidente. Todas estas tecnologías nacen entonces con la palabra geopolítica en la frente, esto es inevitable. La tecnología entonces nace como sinónimo de poder político. La tecnología es sinónimo también de poder económico. Y también hay una defensa de la sociedad por habilitar los derechos humanos en la red, en el mundo digital. Hay otro principio fundamental donde la tecnología digital se le ve como un tema de seguridad nacional. También hay una competencia feroz por innovar y por lograr un liderazgo tecnológico, conquista de mercados y liderazgo global en el mundo tecnológico, pero sobre todo la palabra que más pega es la desconfianza recíproca. Europa durante mucho tiempo tuvo, particularmente por el litigio del abogado Strent, tuvo mucho temor porque decía que Estados Unidos no era un puerto seguro en el tráfico de datos internacionales. Y luego Estados Unidos tiene mucha incertidumbre sobre China, y China tiene incertidumbre sobre Estados Unidos y sobre Europa. Entonces vivimos en una sociedad de desconfianza recíproca. Estamos frente a un choque de civilizaciones en el mundo digital. Y ahí está América Latina debatiendo en cada país y en cada territorio la implementación, el despliegue de estas tecnologías, de esta infraestructura, pero con distintos elementos de comunicación de Asia, Norteamérica y de Europa, distintos que nos caen a cada país también de forma diferente. Y luego tenemos además en América Latina elementos complicados. Tenemos un ARPU muy bajo en la región, ingreso promedio por usuario muy bajo, los precios del espectro durante los últimos 14 años han sido muy altos. El único país que ha sostenido a lo largo de 14 años precios bajos del espectro es Chile. Altos precios de la infraestructura, estamos frente a una infraestructura compleja que ya no es solamente móvil, insisto, necesita de data centers, de cloud, edge computing, Wi-Fi 6, bla, 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 y todas las nomenclaturas e innovaciones lingüísticas que quieran agregarle a este tema. Y estos altos precios del espectro impactan. Más espectro, necesitamos más infraestructura, y además hay que agregar la inflación regional y los problemas económicos de cada país. También hay un tema complicado. La palabra de la libertad de expresión, el derecho a la información y a la democracia son palabras polisémicas, se entienden de manera distinta en cada país. Quiero saber si la palabra libertad de expresión en este instante tiene el mismo significado en México que en Argentina, que en Chile, que en Brasil, ahora con el fenómeno de X, o si la palabra libertad de expresión es exactamente igual a lo que se comprende en Los Ángeles, en Washington o en Oklahoma o en Europa, donde existe una idea de los valores democráticos comunes que comparten en materia de derechos humanos y de democracia. Europa, China y Estados Unidos buscan a América Latina como aliado. Ahí está el proyecto Global Gateway que trae Europa con América Latina. Colombia ha sido sede de las reuniones y de las conversaciones de Global Gateway. El tema de la neutralidad tecnológica versus la desconfianza. Hay varios bloques para regular la inteligencia artificial y el mundo. Sebastián Cabello ha documentado en su despacho casi todas las iniciativas regionales que regulan este fenómeno en América Latina, y el miedo y la urgencia como forma de legislar en la región. O sea, estamos viendo en todos los congresos una enorme cantidad de iniciativas para una segunda generación de GDPR, de protección de datos, de protección al consumidor, de inteligencia artificial, de competencia económica, a partir de la urgencia y del temor, de la desconfianza. Todo esto
Además se agrega con elementos donde, por ejemplo, en Europa hay un replanteamiento mismo de las estructuras de su sistema de competencia. Por ejemplo, José María Álvarez Payete, ¿quién lo iba a decir? Ahora acaba de mencionar, Europa ha perdido el tren tecnológico en el segmento de las telecomunicaciones por su reticencia a permitir fusiones, consolidaciones. Queremos tener 5 o 6 telcos en cada tejado, en cada país. No hay dinero para tantas antenas. El Producto Interno Bruto telco en Europa es más o menos el mismo al Producto Interno Bruto telco de los Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay 3 operadores grandes, y en Europa habrá arriba de 30, 40 operadores regionales con problemas que ya hemos visto también en la mañana de rentabilidad de escala. Y al mismo tiempo tenemos mensajes en Europa para regular buena parte del mundo digital, las plataformas digitales, temas de libertad de expresión, por supuesto fiscales que son también absolutamente legítimos, pero ¿dónde entra América Latina y cómo iniciar una conversación que nos permita acercarnos, que nos permita aproximarnos, tenernos confianza en América Latina? Y voy cerrando de la siguiente forma. ¿Este debate sobre la tecnología es nuevo? No. ¿El debate y el miedo a la tecnología es reciente? No. A principios del siglo pasado, uno de los más importantes artistas de mi país, Diego Rivera, un muralista espléndido, fue invitado a pintar 3 cuadros en los Estados Unidos, en la planta de Ford, en Detroit, en San Francisco, en la Universidad de San Francisco, y en el Centro Rockefeller. Pero el centro de los tres murales era exactamente el mismo. La fascinación de Diego Rivera por el mundo tecnológico. Por cierto, tú lo viste, Mercedes, en el mural del Centro Histórico cuando caminamos y vimos ese mural. La fascinación de Diego Rivera por el mundo tecnológico industrial. En los 3 murales está aviones, puertos, trenes, fábricas, la industria del humo, la industria de la electricidad, como una idea que sobrecogía a Diego Rivera, pero al mismo tiempo estaban de manera escondida y a veces muy evidente los trabajadores, los indígenas sometidos y el conjunto de empleos que se iban a perder por estas fábricas y por estas industrias. Los murales de Diego Rivera en los Estados Unidos presentan, desde mi punto de vista, la primer dicotomía que existía entre una fascinación absoluta y un miedo al mundo tecnológico. En este instante estamos viviendo un momento exactamente tan fascinante como lo vio Diego Rivera. El síndrome de Diego Rivera es inevitable hoy en día, y esa me parece que para iniciar un debate en el panel que tendremos en un momento más, tendrá que ser una manera donde mis colegas en el panel y ustedes tendríamos que empezar a tejer formas de comprensión recíproca y aproximación a un mundo que es cada día mucho más complejo. Yo termino mi presentación diciendo que en esta hermosa, heroica y fascinante ciudad, donde siempre nos encontramos a partir de la convocatoria de la CRC, pensamos e imaginamos, no solamente a partir de la conversación que nos invitan ustedes. Lina, te agradezco la oportunidad de venir a esta ciudad que siempre nos fascina y nos deja seducir, porque las nereidas que circulan aquí tienen la capacidad de inspirarnos y a veces también nos abandonan, pero venimos con ilusión y con esperanza a debatir el mundo digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Negrete. Los invitamos entonces para que hagamos una pausa de café, será breve de 20 minuticos, para que al regreso podamos tener entonces el desarrollo de este panel Tecnologías Emergentes y Ecosystematic, una visión de desarrollo conjunto. La moderación está a cargo por el señor Jorge Fernando Negrete, así que 20 minutos, volvemos. Quienes están conectados, no olviden dejarnos sus inquietudes, sus apreciaciones, ser muy participativos utilizando el numeral Taller CRC 2024. En breve volvemos, quédense con nosotros.